En este video vamos a trabajar la derivada de la exponencial y vamos a ver algunos ejercicios. Si tomamos a la exponencial como una función compuesta e a la u, la derivada con respecto de x de e a la u es igual a e a la u por la derivada de u con respecto de x. Trabajemos en este ejercicio. Veamos que aquí simplemente la función es acompañada de una constante multiplicada por e a la x. Simplemente tendríamos que aplicar lo que ya conocemos de las propiedades o las reglas de las derivadas. En este ejercicio nos piden encontrar la derivada de 3 por e a la x. Para esto entonces aplicamos la derivada de x de 3 por e a la x. Tenemos una constante, así que podemos por propiedades de derivadas sacarlas de la derivada. Entonces nos queda 3 por la derivada de a la x, que es 3 por e a la x. Ahora trabajemos con este ejercicio. Aquí tenemos un cociente. El denominador es e a la x y tendremos que aplicar la derivada de un cociente. Si y es igual a x entre e a la x, hay que encontrar y'. Muy bien, entonces sabemos que la derivada de un cociente es la derivada de f por g menos la derivada de f por la derivada de g entre g al cuadrado. Así que tendríamos que aplicar la derivada a la parte de arriba, que es x, y poner e a la x menos x por la derivada de la función de abajo, que es e a la x, y todo dividido entre el denominador al cuadrado, que sería e a la x al cuadrado. Aplicamos la derivada de la primera, que es x, es 1, e a la x se pone tal cual, y después x por la derivada de la x, que es e a la x, y todo entre e a la x al cuadrado. Podemos factorizar una e a la x de arriba. Esto nos queda entonces como 1 entre x. Y abajo tenemos e a la x al cuadrado. Se puede eliminar una e a la x y entonces nos quedaría 1 menos x entre e a la x. Ahora tenemos una función que es una suma de varias funciones. Entonces tendríamos que aplicar la derivada a cada una de ellas. Si y es igual a e al cuadrado más e a la x más logaritmo natural de 3, encuentre y'. Y' sería igual a la derivada con respecto de x de e a la 2, más la derivada con respecto de x de e a la x, más la derivada con respecto de x de logaritmo natural de 3. La derivada de la primera es 0 porque es una constante. La derivada con respecto de x de a la x simplemente es e a la x. Y la derivada con respecto de x del logaritmo natural de 3, como logaritmo natural de 3 es una constante, también es 0. Entonces y' simplemente es e a la x. Ahora trabajaremos con una función compuesta, e a la u, y aplicaremos la derivada de la función exponencial. Encuentre la derivada con respecto de x de e a la x al cubo más 3x. U va a ser x al cubo más 3x. Vamos a derivar u. U' sería igual a 3 por x cuadrada más 3. Ahora sacaremos la derivada con respecto de x de la función e a la u, que es e a la u por la derivada con respecto de x de u. Esto sería e a la x al cubo más 3x por la derivada con respecto de x al cubo más 3x. Esto sería entonces e a la x al cubo más 3x por 3x cuadrada más 3. En este ejercicio tenemos el producto de dos funciones, una exponencial y uno con el logaritmo natural, así que aplicaremos la regla del producto. Encuentre la derivada con respecto de x de e a la x más 1 por logaritmo natural de x cuadrada más 1. Primero tenemos que la derivada con respecto de x de una función producto f por g es la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Muy bien, entonces ahora vamos a derivar con respecto de x la primera, que es e a la x más 1. Y multiplicamos por la segunda, que es logaritmo natural de x cuadrada más 1. Y después la suma de e a la x más 1 por la derivada con respecto de x de logaritmo natural de x cuadrada más 1. La derivada de e a la x más 1 es e a la x más 1 por la derivada de x más 1, que es 1.
Después multiplicamos por logaritmo natural de x cuadrada más 1 más e a la x más 1 por la derivada del logaritmo natural de x cuadrada más 1. La derivada del logaritmo de x cuadrada más 1 es la derivada de 1 entre u por la derivada de u, que sería 1 entre x cuadrada más 1 por la derivada de u, que en este caso sería 2x. Factorizamos e a la x más 1 y multiplica entonces a logaritmo natural de x cuadrada más 1 más 2x entre x cuadrada más 1. Por último, veamos el caso general para una función b a la u. En general, para una función exponencial b a la u, la derivada con respecto de x de b a la u es igual a b a la u por el logaritmo natural de b por la derivada de u con respecto de x. Ahora tenemos un ejercicio donde ya no está la exponencial, sino ahora tenemos en este caso 4 a la x. Según la definición, podemos apreciar cómo el resultado es 4 a la x, que es e a la u, por el logaritmo de b, que en este caso es 4, por la derivada de u, que es x, que su derivada es 1. Es decir, que aplicando la definición de la derivada de b a la u, tendríamos 4 a la x por logaritmo de 4 por 1. Entonces vamos a encontrar la derivada con respecto de x de 4 a la x. Primero tenemos que hacer un pequeño truco con ecuaciones fundamentales. Si yo tengo un número 4, yo lo puedo reescribir usando las ecuaciones fundamentales como e a la logaritmo natural de 4. Aquí no se ha alterado nada, sigue siendo el 4, pero me conviene tenerlo de esta manera. Entonces la derivada con respecto de x de 4 a la x sería la derivada de e a la logaritmo natural de 4 y todo multiplicado a la x. Puedo multiplicar la exponente por logaritmo natural de 4 y me quedaría e a la logaritmo natural de 4 por x. Saco la derivada por regla, entonces yo tengo e a la u, e a la logaritmo natural de 4 por la derivada de u, que en este caso es logaritmo natural de 4 por x. La derivada entonces me queda logaritmo natural de 4. Esto yo lo puedo reescribir nuevamente con su 4 a la x por el logaritmo natural de 4. Esto es la derivada de la exponencial y algunos ejercicios.